Bienvenidos, esto es Tumbol Sports. En esta ocasión hablaremos de jugadores que enfrentaron lesiones graves que impactaron significativamente en su rendimiento y en su camino hacia el Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. Dani Salazar. Las extrañas lesiones empezaron en el verano de 2016, cuando Salazar tuvo que quedarse fuera del Juego de las Estrellas por una tendinitis en el hombro de lanzar. Arruinó su merecida aparición tras un récord de 11 ganados y 6 perdidos y 3.87 de efectividad. Él fue puesto en la lista de incapacitados por 15 días en agosto con inflamación en el codo de lanzar. Después de regresar, Salazar hizo una salida antes que el equipo lo enviara a la lista de paternidad por el nacimiento de su niño. El otro regreso llegó en septiembre, haciendo unas cuantas apariciones en las ligas menores antes de volver a los Cleveland Guardians. A su regreso solo realizó 2 salidas. En este punto todo debería haber ido bien como los fanáticos esperaban. Un regreso a la forma estelar para Salazar. Sin embargo, nada ha sido como debería ser. Salazar no volvería a ser visto nuevamente hasta la Serie Mundial, en la cual él nunca fue titular, pero tuvo 2 apariciones. Su aparente dolor en el brazo de lanzar lo mantuvo alejado durante la recta final y playoff del 2016. El dolor le dejó claro a Salazar que él nunca sería el mismo. La tribu utilizó a Salazar de manera diferente para iniciar el 2017. El ex novato sensación ahora estaba siendo utilizado en un papel menor para volver a aclimatarse a la titularidad. Lanzó 2 o 3 entradas en sus primeras 2 aperturas hasta que volvió a sus habituales 5 o 6 entradas con fuerza. Salazar no pudo aguantar. Fue puesto en la lista de lesionados por dolor en los brazos en junio, después de comenzar 5 y 6 con efectividad de 4.28. En junio y julio se produjo más rehabilitación en 3 niveles diferentes de ligas menores. Cuando llegó el momento de regresar a finales de julio, llegó con 5 inicios impresionantes. Una vez más, el éxito no duraría. Salazar mostró evidentes problemas en el codo, ya que sus aperturas y apariciones ahora incluían 1 o 2 entradas a la vez. La tribu hicieron oficial su lesión con un periodo de 2 semanas en la lista de lesionados con inflamación en su codo de lanzar, y como la temporada pasada del 2016 apareció aleatoriamente un mes después en la postemporada, Dani Salazar nunca apareció en la temporada 2018. Las lesiones lo mantuvieron en la lista de lesionados por 10 días hasta que finalmente se recomendó una cirugía de hombro. La rehabilitación no salió de acuerdo a lo planeado. Salazar fue puesto en la lista de lesionados de 60 días 2 veces y constantemente se quejaba de una sensación rara en el hombro. En lugar de ser conocido como lanzador derecho de gran lanzamiento que llevó a Cleveland al comodín del 2013, las cosas han cambiado. Los fanáticos se preguntaron si se trataba de un problema mental con todo lo sucedido. La última vez que vieron a Salazar en Cleveland fue en el 2017. Salazar trabajó 1 entrada y 2 tercios con 3 ponches. Para el 4 de noviembre de 2019, los Guardians lo dejan libre. El 13 de mayo del 2022 logró pactar un contrato de ligas menores con los Yankees de Nueva York. Para el 6 de junio del 2022 va a la lista de lesionados nuevamente, esta vez por 60 días. Salazar para el 2022 se la pasó completamente en la lista de lesionados para no volver a regresar hasta el momento. Dustin Pedroia. En abril de 2017, Machado, entonces con los Orioles, se deslizó hacia la segunda base en una jugada de doble play con los tacos levantados, y su seguimiento hizo contacto con la parte posterior de la rodilla de Pedroia. Aunque el segunda base continuó jugando a pesar de la lesión, el resto de la temporada se sometió a una cirugía. Esa temporada baja y finalmente jugó solo 9 juegos el resto de su carrera. Como resultado de este deslizamiento, Pedroia terminó teniendo 6 cirugías de rodilla mientras intentaba continuamente recuperarse y regresar. En el 2020 se sometió a una cirugía de reemplazo de rodilla en diciembre, lo que lo hizo darse cuenta que su carrera había terminado. Pero incluso después de lastimarse la rodilla en ese deslizamiento en el 2017, Pedroia luchó para jugar 105 juegos mientras bateaba para 2.93 con 7 jonrones y 62 carreras impulsadas. Admitió que estuvo lidiando con dolor insoportable en la temporada del 2017, que hizo desgarrarse el ulna colateral ligamento. La primera vez que le hicieron una resonancia magnética, el médico le dijo
que esa lesión podría arruinarle no solo su carrera, sino el resto de su vida con esta lesión. Le arrancaron todo el cartílago del compartimento medial del fémur y la tibia. Después de 3 años, 6 cirugías y 2 intentos fallidos de regresar, el capítulo final de la carrera de Pedroia lo vemos tal como fue, no como debía ser. El deslizamiento en Baltimore ocurrió un viernes por la noche y Pedroia salió cojeando del campo para perderse los últimos juegos de la serie. El lunes siguiente era un día libre programado. El partido del martes se suspendió por lluvia y Pedroia también se perdió el partido del miércoles. Regresó el jueves, pero no logró dar hits. Después de eso, jugó todos los partidos durante las siguientes 4 semanas y batió 320. Se perdió 9 juegos por esguince en la muñeca a principios de junio, pero regresó para una semana intensa de juegos de 2 hits. Cuando los Medias Rojas ganaron 8 de 9 para tomar el control de la división justo antes, Pedroia batió para 406 con 12 carreras impulsadas. Tuvo 4 días de descanso. En el receso luego conectó 2 jonrones y un ponche y dejó un OPS de 1121 en sus primeros 8 juegos de la segunda mitad. Estuvo fuera básicamente todo el mes de agosto. La causa oficial fue la inflamación de la rodilla izquierda, pero volvió a batear 433 con un OPS de 1052 la primera quincena de septiembre. Sus números de poder estaban bajos, pero Pedroia estaba encontrando la manera de ayudar a los Medias Rojas a ganar juegos, lo que habría sido el cuarto mejor en la liga americana si hubiera tenido suficientes turnos al bate para calificar. Incluso sus compañeros de equipo no tenían idea del coste de dicha producción. Mantuvo el dolor oculto y siguió jugando. El equipo sabía que estaba sufriendo, pero no sabían qué tan grave era. Pedroia jugó hasta que no pudo más. Al final de la temporada, Pedroia parecía haber llegado a su punto de quiebre. Había estado fuerte a principio del mes, pero durante un maratón de 15 entradas, el 15 de septiembre se fue de 9-0, solo consiguió 2 hits el resto de la temporada y su promedio de bateo se desplomó sucesivamente. David Wright, una selección de ronda sándwich entre la primera y la segunda, 38 en general, procedente de Hickory High School en Virginia, era uno de los mejores 75 mejores prospectos en los entrenamientos de primavera del 2003 y hasta el puesto 21 según Baseball America. Debutó en el 2004 con una buena temporada de novato, bateando .293 en 68 juegos con 17 dobles, 14 jonrones, 40 impulsadas y 41 anotadas. También se robó 6 bases en 6 intentos y jugó una gran defensa en tercera. Había muchas razones para que los Mets creyeran que tenía una futura superestrella en sus manos. Wright comenzó una racha en el 2005 en la que fue un All-Star. Obtuvo votos de MVP en 8 de las siguientes 9 temporadas. Ambas cosas sucedieron 5 veces con Wright, ocupando el 4º lugar en la votación de MVP en el 2007. También fue duradera al menos al comienzo de su carrera. Jugó 160, 154, 160 y 160 partidos respectivamente en sus primeras 4 temporadas completas. Pero en el 2009 empiezan los problemas con las lesiones. Una conmoción cerebral redujo a 144 en partidos en el 2009, pero volvió a subir a 157 partidos jugados en el 2010. En el 2011, una fractura por estrés en la espalda lo limitó a 102 juegos y poco sabíamos lo que significaba una lesión en la espalda para Wright. Se recuperó a 156 juegos en el 2012, pero luego los problemas en los isquiotibiales comenzaron a obstaculizarlo antes de que la estenosis espinal arruinara el resto de su carrera. Hasta los 30 años, Wright tenía un currículum parcial del Salón de la Fama, iba por buen camino para convertirse en un Hall of Fame, pero lamentablemente las lesiones vinieron y Wright no pudo seguir teniendo buen desempeño, obligándolo a él a retirarse 2 años más tarde. Las lesiones en la columna, acompañadas de problemas en los isquiotibiales y los hombros desde el 2016, lo llevaron a retirarse anticipadamente. El capitán y tercera base del equipo finalmente, después de años de cirugías y fisioterapia, llegó a la conclusión de que era todo para él. Y por último, Dellin Betances. Dellin Betances fue extremadamente influyente en el relevo de los Yankees y el mundo del béisbol. Su carrera principal de 5 años en el Bronx fue una de las más dominantes jamás experimentada por cualquier relevista. Los primeros 3 años
se destacaron cuando DeLin recibió la llamada del manager Joe Girardi. Cada vez que había una situación semi-importante en un juego. Para ponerlo en perspectiva, lanzó 251 entradas en 217 juegos entre el 2014 y 2016, más que cualquier otro brazo de bullpen en el juego. Esas ofensivas de los Yankees fueron bastante mediocres y Girardi puso toda su fe en la capacidad del derecho para preservar escasas ventajas en salidas prolongadas. La lesión ocurrió durante el debut del relevista derecho en el 2019 con el pinzamiento en su hombro de lanzar. Ponchó a los dos bateadores que enfrentó y después del segundo dio un pequeño salto de celebración desde el montículo que pareció inocuo. Él no pensó que fuera de importancia al momento, pero luego el martes estaba dolorido. Estaba pasando por algunas pruebas y no podía hacer algunas cosas, como de ponerse de puntillas. La lesión fue un desgarro en su tendón de Aquiles que le hizo perder toda la temporada completa. Llegó a los Mets para la campaña del 2020. Allí continuaron los problemas debido al pinzamiento de su hombro derecho de lanzar. El lanzallamas no era el mismo con los Mets. Después de recuperarse, su recta había descendido considerablemente a 90 millas durante los sprint training, subió luego a 93 y 94, pero allí nunca pudo recuperarse. Fue a la lista de lesionados por 10 días por pinzamiento de su hombro de lanzar en 15 juegos con los Mets. Betances dejó su efectividad en 7.71, pasando gran tiempo en la lista de incapacitados debido a tensión en el dorso. Firmó con los Dodgers en la temporada del 2022, pero allí siguieron los problemas con su brazo de lanzar, obligando a Betances a retirarse. Muy lamentable carrera para DeLin Betances, un jugador que prometía mucho en el béisbol de las Grandes Ligas. Los problemas de lesiones lo obligaron a retirarse. Será hasta una nueva entrega. No olvides suscribirte y compartir este video para de esta forma seguir creciendo.